Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Ángel Pérez y esto es Runner and Strong Podcast. Runner porque trabajo mayoritariamente con runners y Strong, quizá te confunda un poco, no es solo la fuerza física. Strong es fuerza, pero es fuerza mental, es fuerza de voluntad, es fuerza de espíritu y por supuesto también fuerza física. En este podcast vamos a tratar cualquier tema que implique uno de estos dos, bien tema running, bien tema fortaleza. Y fortaleza, como he dicho, en cualquier ámbito. Y antes de dar paso al siguiente invitado, quiero pediros que si os gusta cualquier episodio del podcast, ya sea este o cualquier anterior, lo compartas en redes sociales. Me des 5 estrellas en cualquiera de las plataformas que utilices o me dejes un comentario. Todo esto me ayuda a seguir creciendo y hacer las cosas un poquito mejor. Todo esto, yo me beneficio, tú te beneficias. Win-win. Quiero matizar algo porque en el podcast va a salir. Vamos a hablar en un momento sobre los valores de la empresa o del centro que estés creando o del sistema de entrenamiento. ¿De acuerdo? Creo que esto es una parte importantísima y antes de que, para que no estés perdido en esa parte, quiero darte mis valores centrales y quiero enseñarte cómo se hace eso. Mis valores centrales, mi core values, son el amor, el crecimiento, la salud, el aprendizaje y la inteligencia. Estas 5 cosas son las que me mueven cada día, en lo personal, en lo laboral y en cada ámbito de mi vida. Por eso son el centro, mi core values. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues eliges 10 momentos o 10 personas en tu vida que te hayan marcado en positivo y haces 10 personas o 10 momentos de tu vida que te hayan marcado en negativo. A cada uno de esos momentos le pones ciertos adjetivos. Personas que me han marcado, por ejemplo, mi padre, palabras que relacionen o adjetivos que relacionen mi relación con él. En este caso es buena, es de amor, es de respeto, es de trabajo duro, es de sacrificio y es familia. Entonces apunto todo ese tipo de características o adjetivos. Y haríamos lo mismo con el apartado de personas o momentos negativos en tu vida. En mi vida tuve una persona que me traicionó y lo puse como está dentro de mi lista negativa. Entonces lo contrario de traición sería lealtad. Otra de las partes importantes de mi core values. La idea al final es con estas dos listas, estas 20 cosas, 10 positivas, 10 negativas, agrupas lo que más se repiten. Y tu core values va a ser aquello entre 5 y 7 adjetivos que se repitan de manera constante en estos actos o personas. Eso, lo creas o no, es lo que va a marcar muchas de las decisiones de tu vida y eso son las cosas que sin darte cuenta decides hacer o porque las haces, aunque no lo sepas muy seguro, porque son las cosas que te han marcado y que están ahí dentro. Conocerlas nos ayudan a hacer este tema de decisiones mucho más sencillo. Os quiero explicar esto porque, como digo, en un momento de la conversación vamos a hablar sobre cultura, sobre hacer grupo, sobre sistemas de entrenamiento y creo que es muy importante que tengas claro tus core values o los core values de cualquier centro o persona para ver si se alinean con los tuyos, porque eso va a hacer que el progreso sea muchísimo, muchísimo mayor. Como digo, mis valores centrales son el amor que tengo a mi familia, a mi trabajo, el crecimiento, como digo siempre, para mí el entrenamiento de fuerza o la carrera es crecimiento personal, es saber que hago algo mejor que ayer. Es la salud, sin salud no hay absolutamente nada. Mi idea es llegar a 100 años por mí mismo sin que nadie me ayude y eso es lo que yo quiero transferir a las personas y transmitir y ayudar a las personas a conseguir. Aprendizaje, porque estar con un tonto es muy aburrido. Señores, tenemos que aprender, tenemos que respetar, tenemos que crecer personalmente e intelectualmente. Y esa es la última pieza de mis valores, es la inteligencia. Es algo que, como veis, mucho va muy ligado, crecimiento, aprendizaje, inteligencia, va todo mucho en esa línea. Por eso yo tengo este podcast, porque realmente 3 de los 5 valores que tengo van sobre crecimiento, van sobre aprendizaje, van sobre enseñar. Que si escucharan esto mis profesores fliparían en colores, si te digo. Pero
parece ser que ha tenido un impacto profundo en mí y eso es lo que yo quiero transmitir ahora mismo a esta comunidad. Así que, dicho esto, mi conversación de hoy es con José Acosta. José es un entrenador de triatlón que lleva más de 30 años en el campo, ha hecho infinidad de competiciones y ha entrenado a personas de todo tipo, de todos los niveles, desde lo más alto a lo más bajo. Con lo cual la conversación con él va a ser espectacular. Si yo creo que entrenando 10 años sé algo, José triplica mi conocimiento y la experiencia. Así que es una conversación maravillosa que espero que disfrutes mucho. Yo lo he hecho. Sin más, te dejo con ella. Un saludo grande. Feliz running. Adiós. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo llegas al entrenamiento, al triatlón, a todo este tipo de... a este mundillo? Pues, a ver, yo en el deporte llevo desde los 8 años. O sea, que son 42 años metido en el deporte ya. O sea que, y a los 14 ya empecé a entrenar equipos y eso. Yo ya lo tenía muy claro. En esas edades ya tenía muy claro que mi vida iba a ser de entrenador o iba a ser vinculada al deporte. Aunque luego pasas épocas, como todo el mundo, donde te desvías un pelín por cosas que te van ocurriendo en la vida o que te van apareciendo, pero al final tu esencia te lleva a ello. Y yo venía del baloncesto. Yo estuve a punto de llegar a ACB y eso. Estuve jugando en el Atlético de Madrid, estuve también unos meses en el Estudiantes y luego en algunos filiales de estos equipos. Pero ya llegó un momento en el que vi yo que no daba el salto, pues porque soy pequeñejo, solo mido un 83, entonces soy pequeñajo. De hecho, los descartes que yo tuve en aquel momento era por eso, porque tenía personas con las que me enfrentaba de 2,205 y aunque pesaba lo mismo que ellos, a base de músculo, o Sí. saltaba más o lo que sea, pues no era lo mismo. Eso está claro. ¿Qué posición Y ya me jugabas? dediqué otra vez. Dime, ¿De qué posición jugabas? pues en 1-2. A ver, desde chaval, como era el más grande, fui desde pivot según se me iba estancando la estatura, a colocarme en otros sitios. Lo que pasa que, bueno, era un tío que sacaba casi el codo del aro, o sea, que era un tío que tenía potencia Sí, en ese sí, sí. sentido. Y luego vino la época de los gimnasios. O sea, yo me dediqué a estudiar INEF, pero vino la época esta de los gimnasios, del fitness, del culturismo, que era lo que se movía en aquel momento, en aquellos años, en los años 90, Los noventa y 90, ¿no? dos, por ahí, 94, eso es. Pero siempre me ha gustado, aunque tenía un cuerpo de culturista casi, con 96 kilos, Ostras. siempre me ha gustado correr, me ha gustado saltar y ser capaz de moverme. O sea y lo del triatlón lo vi con 15 años. Con 15 años ya había algún vídeo, compraba las revistas que había en el kiosco, no sé si te acuerdas que había una que era, bueno, Corricolari, si te acuerdas de ella. Sí, sí, sí. Vale, pues Corricolari en aquella época sacaba un suplemento que era triatlón, el triatleta y su mundo, Ujú. por Corricolari. Entonces ya veía cositas ahí y ya había alguna cosa en televisión y dije, yo algún año, alguna vez quiero hacer esto. Ostras. Qué bueno. Y ya hace como 25, ¿son 25? Sí, son, a ver, 20, sí, unos 25 años aproximadamente. Ya me decidí por empezar con ello, porque tenía un par de conocidos en la facultad que lo hacían, me Ujú. echaron una mano en introducirme en el tema. Y a los 3 años de estar practicándolo, siendo un novato, me encontré de repente, porque era entrenador superior de natación, entrenador superior de triatlón, haciendo las prácticas profesionales de todo esto y de la facultad en el centro de alto rendimiento con nadadores y triatletas, y siendo el director técnico de uno de los equipos más potentes de España, que era el Excellence Center en aquel momento. Tenía a Ostras. todos los mejores, excepto Iván Raña, que en ese momento le patrocinaba creo que Clesa, entonces se montó como su propio equipo, era él solo, de cierto modo. A partir de ahí al triatlón, y a Hostias. darle, eso es. Hostia, qué bueno. Menudo recorrido más bueno, rápido no, es muchos años, como dices tú, desde que empezaste leyendo las revistas Sí. hasta bueno, que llegas a entrenar a director técnico de todo eso, es mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Cómo, qué es la parte que te llevó? Porque ya no tiene nada que ver baloncesto, ni con el culturismo, ni con el tema del triatlón. ¿Qué es lo que al final te picó con el triatlón? ¿Qué te llevó a esa zona? Pues mira, es más, yo creo que como muchos de los que nos metimos en el triatlón en aquel momento, los que nos metimos en el triatlón, había una cosa que pasaba, que es que nos gustaba entrenar y Ujú. nos gustaba machacarnos. Es decir, Vale. ya no vas a ser jugador de baloncesto, ya no eres jugador o no vas a ser un nadador profesional
Porque en aquel momento, cuando yo empecé, ahí corría todo el mundo. O sea, ahora la gente camina mucho, o sea, ahora la gente corre mucho, pero tienes de todo tipo, ¿no? Es decir, ahora la gente tiene un nivel impresionante. En aquel momento, ¿no? Éramos todos, es decir, éramos machacones, es decir, nos gustaba entrenar. Veníamos de entrenar, de vivir el entrenamiento, y el triatlón te daba la oportunidad de seguir entrenando mucho y machacándote con los demás. Eso había un componente muy claro en eso. Y luego esa sensación de deportista que le gusta la superación, que le gusta la aventura, que sobre todo le gusta el entrenamiento. Competíamos mucho, muchísimo. O sea, era fin de semana sí, fin de semana también. Ahora ya las cosas cambian un poco, ¿no? Y cuando ves a alguien que hace eso le llamas loco, pero bueno, esto por lo que pasamos todos. Sí, sí. Yo creo que sí, además, joder, tengo muchos clientes también que acabaron el triatlón por eso, por lo que dices tú un poco, ¿no? Hacían un deporte el que fuera muy en serio, muy fuerte, se encuentran que no pueden seguir o bien por lesión o porque no tienen más medios para seguir adelante y encuentran en el triatlón un refugio, por lo que tú dices, ¿no? Porque te ofrece la oportunidad de entrenar mucho, de que tienes tres habilidades a las que trabajar y que por lo menos una de ellas se te va a dar mal o relativamente mal, generalmente. Bueno, yo tengo la suerte que todas se me dan mal, pero las conjugo bien. O se te dan todas mal, Pero entonces tienes muchos retos por delante. también había otra cosa, y es que los deportistas ahora no, bueno, hay otros motivos, ¿no? Otros motivantes en muchas ocasiones que también van mucho con el factor humano o las situaciones que tiene cada uno, ¿no? Pero en aquel momento nos gustaba mucho entrenar en la calle, es decir, veníamos de la calle, deporte en la calle, de jugar al baloncesto en la calle, de jugar al fútbol en la calle. Es decir, y el triatlón, si tiene algo, es que te da esa posibilidad de estar todo el rato al aire libre, disfrutando de la naturaleza. De hecho, las modalidades que están saliendo ahora un poco más hacia el campo, hacia lo que son pruebas más de Mixta, cross y más, cross. se está notando que el que ya lleva muchos años en esto y no quiere desconectar, pero ya estaba cansado, está yendo hacia allí. Un poquito, pues porque le está aportando algo que siempre ha tenido, esa esencia que ha tenido. Sí, lo que dices tú, creo que es una parte buenísima esa pues, de acercarte a la naturaleza. No es lo mismo correr al fin y al cabo por medio de una ciudad que hacerlo en medio de la montaña del campo, que es un terreno relativamente fácil, que no sea demasiado trail como conocemos, pero te cambia completamente la sensación. El trabajo es también completamente diferente. Y, joder, la verdad es que yo veo muy mucho el futuro para todo el tema amateur en esa línea, los cross y demás, sus mix. Por eso mismo, por lo dices tú, al fin y al cabo el que no se dedica a esto profesionalmente, lo que busca más es esa conexión, ese reto Sí. y la naturaleza. Pues oye, mola mucho más eso que correr en medio de la ciudad, 100%. Cambios que has visto en todo este tiempo, lo dices tú, de cuando empezasteis a ahora, ¿qué es lo que más te llama la atención? Pues, a ver, o sea, hay mucha evolución durante los años, todo el tema de tecnología y todo eso. A ver, lo que más me llama la atención es el exceso de la dependencia tecnológica, quizá, Me encanta y que el digas exceso eso. de la dependencia a nivel material, ¿vale? O sea, yo mi primera bici de triatlón me la fabriqué durante un año comprando piezas. No dependíamos tanto de estar mirando relojes y cosas así, vas por sensaciones, que en cierto modo, ¿qué quieres que te diga? Pero cuando te encuentras a profesionales de nivel, sí, la tecnología la emplean para conocerse y saber el entrenamiento, pero luego se tira de corazón y de sensaciones y de ver cómo estás yendo y esas cosas. Y mira, pero Para después. adelante, eso es. O sea, entonces, hay excesiva dependencia de material, tecnología y muy poco conocimiento de uno mismo. O sea, la percepción de corporal, la percepción del esfuerzo, el conocerse, ese tipo de cosas están fallando bastante. Te hablo también en otros aspectos del deporte que está habiendo. El triatlón, como deporte que va evolucionando, pues al final va teniendo cambios y va a tener que tenerlos, porque si no muere. Es decir, siempre estamos los clásicos y los románticos con ciertas cosas, pero las nuevas generaciones piden otras cosas y hay otro tipo de formatos que quizá pues que sean un poco más dinámicos, no tanto romanticismo. Entonces, se va a ir notando. De verdad, al final hay una cosa que es la esencia humana,
Y yo creo que nunca se va a perder eso y ese tipo de pruebas un poco más románticas van a estar ahí porque todo el mundo luego al final va a tender un poquito a irse para allá. Según creces y vas madurando, lo vas notando. Hay tiempo para todo y lo que dices tú, Sí, es la persona que lo dices más romántico, ¿no? Que le gusta al final, o cuando ya lleva mucho tiempo, al final pasa mucho, además creo que es justo lo que acabas de comentar sobre la tecnología, sucede un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que cada vez que sale un gadget nuevo, de algo nuevo, es como todo el mundo quiere, luego te das cuenta de que no te aportaba tanto como tal. Si has jugado, te las pasas muy bien un rato, pero realmente eso no es el entrenamiento es lo que dices tú, el conocerse a sí mismo, el explorar. Ostras, creo que esa es la clave de... y que se está perdiendo muy mucho, sobre todo en personas amateur. El que es, que lo dices tú, el que es profesional y sabe y tiene eso muy ligado, el cómo se siente, el seguir por sensaciones, el fiarse de su instinto. Creo que es un poco más el problema de la persona más amateur que está todo el rato mirando el reloj a ver si está en ritmo o no está en ritmo y no se está preocupando de nada más, ni de cómo está respirando, ni cómo va su corazón, si está pisando o cómo está pisando, ¿no? Creo que es una parte fundamental y que me encanta recalcar muy mucho cómo tenemos que conectar un poquito más con nosotros mismos, ¿no? Y dejarte un poco de todos los estímulos externos y centrarte en, pues eso, en lo que tú estás viviendo en ese momento y en lo que te está diciendo tu cuerpo. Porque una vez que empiezas a leer esas señales, ostras, el entrenamiento se va a disparar completamente. sí, sí. A ver, yo siempre digo, ¿no? Un atleta amateur, un grupo de edad, empieza a mejorar cuando realmente se da cuenta que tiene que entrenar como un grupo de edad. Es decir, profesional es el profesional y es otra cosa. Y las series que hace, o los ritmos, o los trabajos, o los entrenamientos que hace, es otra historia. Y tú como persona, esto va por contextos. Hace poco di clases en una formación, en un posgrado que tiene la Facultad de la Francisco de Vitoria, ¿no? Que es en Sport Science, ¿no? Es el científico del deporte, como si fuese un coordinador de áreas dentro de un gran equipo de alto rendimiento. Y yo lo calificaba por contextos, es decir, al final son contextos y ahí tienes unos contextos del grupo de edad que es el popular, que es el finisher, el grupo de edad que es un poco más elitista, que lleva un rendimiento deportivo con unos objetivos competitivos que hay que colocarle en su sitio, que tienen que ser dentro de su rango de edad o dentro de su nivel. Luego por encima tienes los élites y luego por encima tienes los profesionales. Cada uno es un mundo a nivel de entrenamiento y juegan en ligas distintas y por lo tanto no pueden funcionar igual ni entrenar igual. Todo esto que está ocurriendo ahora de análisis de lactato, tantas pruebas, tanto no sé qué, también tenéis que tener en cuenta qué tipo de entrenadores son. Es decir, no es lo mismo con las personas que entreno, ¿vale? O incluso en el sitio que entrene. Yo no me comporto igual cuando entreno al grupo de Ricardo Clavería, el Team Clavería, que estaba, por ejemplo, Pablo Herrero, que acaba de batir el récord de 10K de ruta, ¿vale? Femenino, no te comportas igual y no buscas el mismo tipo de formato de análisis que en el grupo de edad que tengo en la pista con el Glucálamos, por ejemplo, con su nivel y esas cosas. Pero es que cuando te vas más arriba, tanta tecnología y tantos datos, hay muchas veces que la gente no se da cuenta que el entrenador está viviendo de esos datos. No es que sea el deportista en sí, no. Es que yo estoy trabajando en una facultad donde me pagan por recolectar datos para poder sacar investigación y poder aportar datos al mundo entero respecto a cómo es el rendimiento de un deportista de élite, qué pasa en la fisiología en su máximo rendimiento. Y que muchas veces no me voy a meter con ese tipo de entrenadores porque son grandes trabajadores, muchas veces es más no es tanto hacia el atleta, sino hacia el egoísmo propio de sus datos y de su trabajo Están aplicativo. condicionados por otro... Eso es. Que a veces no, el 70%, el 60% de todo lo que hacen a veces no es necesario para el deportista, pero sí para Mm. ellos. O sea, y Eso lo es. que es la parte que está muy, joder, está muy bien que lo digas porque muchas veces la parte incluso muchos entrenadores no vemos, a lo mejor entrenadores que no llegamos a entrenar con este nivel, vemos los resultados, como dices tú, pero no entendemos muchas veces el porqué, que lo que dices tú, que a lo mejor esa persona necesita recolectar todo eso para, pues eso, Claro. justificar de cara a la universidad o para los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está súper bien que digas eso porque creo que hay muchísima obsesión con el tema del lactato. Hace poco me preguntaba un cliente también sobre, oye, ¿y sabes dónde hacemos pruebas de lactato? Digo, me quedé mirando así y digo, pero
si no bajas de 40 minutos un 10K. ¿Qué me estás contando de lactato? ¿Para qué? No, no, para las zonas y tal. Digo, creo que te estás confundiendo, creo que te estás confundiendo mucho. Pero es verdad, es que llega mucha información y volvemos a lo mismo. Todo ese tipo de cosas, pues molan. En los pies, los power meters estos de carrera, pues también, pues un juguete más, pero, ostras, mm, volvemos a lo mismo. Si te centras en eso cuando tienes unos números muy, 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 muy normales, es que no estás en lo que tienes que estar. Estás entrenando por otros. Creo que entrenas por los motivos erróneos, entre comillas. O Sí, es sí. verdad que hay muchas personas que tienen una personalidad que necesitan muchos datos, son muy curiosos y muy tal. Eso es totalmente, Y totalmente comprensible, que haya alguien que es muy friki, que le gustan y ese tipo de cosas, y hay muchos, y es normal. Tú a lo que te acabas de referir ahora mismo, sin decirlo, es, pues, por ejemplo, la pirámide de las necesidades humanas, es decir, nuestras necesidades primarias, etcétera. Es decir, va por ahí los tiros. Hay gente que al final, mira, hablando con el tema de la crisis del 2008, por ejemplo, me acuerdo de esa época en la que hubo, a partir de ahí fue el boom del deporte. O sea, sí, luego se vivió en el 12, 14, tal, pero el boom del deporte empezó a aparecer ahí. Pues, gente que se separaba, gente que estaba en paro, gente que perdía sus trabajos o tenía alguna serie de problemas y entonces empezaban a buscar otro tipo de necesidades que les llenasen. Ese Ujú. tipo de necesidades son, pues eso, las sociales, el reconocimiento social, el movimiento, el comer, el beber, etcétera, ¿no? Pues al final, una de las salidas era el deporte. El running creció muchísimo ahí, el triatlón creció muchísimo ahí. ¿Qué pasó? Lo que has comentado hace un rato también, de cuáles son los objetivos, no por los que se hacen las cosas y eso. Las marcas empiezan a ver un filón, empiezan a potenciar el rendimiento, el finisher. ¿Por qué? Porque el finisher cumple también otra necesidad humana, que es esa necesidad espiritual que tenemos de sentirnos realizados. Ya no es el proceso, no, vamos a ser finisher, que esto es lo que importa. Ya está mucho a la venta del proceso, que la verdad es que es bueno, pero el proceso es conocerse a uno mismo, no conocerse el reloj solamente, No no vende, no conocer vende tanto, el el power proceso no meter. vende tanto. Eso es. Pero Ostras, bueno, ahora está vendiendo mucho charlatán. ostras, me gusta mucho por dónde va la conversación, porque eh, en el podcast hablo mucho sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Y para mí, lo que yo uso con el deporte, donde lo que yo veo en el deporte, al fin y al cabo, es una manera de crecimiento humano. Eh, Vamos, realmente. no es salud, por supuesto, pero al final es una herramienta más, que se puede utilizar cualquier otra, pero es una herramienta muy fácil para crecer, porque puedes poner de manera controlada retos que, pues eso, que te den algo por trabajar, que te veas, que ves un espíritu de superación. Pues eso, volvemos al mismo, que al ponerte en esas situaciones, en esos entrenamientos duros, complicados a veces cuando tienen que ponerse y más, lo superas, vas a encontrar fallos, vas a encontrar problemas a lo largo de esa programación, de ese problema. Vas a tener que aprender a superar eso. Vas a tener que aprender a negociar eso mentalmente cuando suceda. Y creo que tiene una capacidad de transportar eso a la vida, digamos, entre comillas, real, que es muy bestia. Y es la parte que a mí me da mucha rabia porque es la que la mayoría no ve. Es decir, coño, si es que tenemos esta herramienta que es el deporte, que la podemos adaptar a prácticamente cualquier cosa, y no la estás usando como nada, la quieres usar para perder peso porque quieres lucir abdominales en verano y demás, que está muy bien, pero, joder, te estás perdiendo, te estás Ah, perdiendo la mayor ventaja del ejercicio físico, que son todas esas pequeñas cosas que se pueden programar de manera, eh, pues eso, fácil, entrecomillada, y sin riesgo, como podrá ser ponerte en otro sitio de situaciones eh, en la vida. Entonces, de ahí que sea lo ahí, de ahí, conocerse y más el proceso sea tan sumamente importante. ahí hay que diferenciar bien de lo que estabas comentando. Una cosa es actividad física y otra cosa es el deporte en sí, ¿no? Ejercicio físico, actividad física, deporte, todo lo que podamos contextualizar en ese sentido. Dentro de lo que es el deporte, a ver, el deporte al final es una elección de vida. Sí. ¿Vale? La actividad física es necesaria, el ejercicio es algo que es una herramienta que
Si no tienes actividad física, pues es una herramienta que tenemos que utilizar porque no tienes actividad física, entonces hay que utilizar la actividad, lo que es, podríamos decir, el ejercicio, y luego ya está el deporte que tú eliges. Eso ya es una elección, ¿no? Porque al final el deporte implica una cosa que es competición. Ya, aunque no vayas a una competición, pero sí hay Con uno mismo. una pequeña superación dentro de la práctica que tú estás realizando. Sí. Y para mí es importantísima la competición y esa superación dentro de lo que es el contexto deporte. Sí. Y ya en la educación mucho más todavía, porque te prepara para situaciones especiales de vida que te vas a poder encontrar. Retos, situaciones de perder, situaciones de ganar, situaciones de compañerismo, situaciones de amargura con el compañero, gestionar todas esas situaciones, eso te lo da el contexto deportivo, sí, si lo aplicas en condiciones. Sí. No, es que yo no quiero que vaya mi niño a competir. Es que dentro del deporte, una de las partes más importantes es, ¿por qué estás haciendo deporte? Porque vamos a enfrentarnos a ciertas situaciones especiales de la vida. En este caso es competiciones. Si no, pues hacemos ejercicio físico, que para eso existen las escuelas municipales u otras cosas. En nuestro caso, lo mismo. Existen los gimnasios, las clases colectivas, o si te metes en un club de triatlón, oye, una serie de situaciones que deberíamos cumplir a nivel contexto competitivo porque al final es para todos y porque el club va en un camino, cosas así. Es un equipo, al Entonces, fin y es al cabo, vamos a una vez que ayudarlo. te metes a eso, eres parte del equipo. Es- Sí, eso es. Y eso implica, pues, ese debes también algo al equipo. O sea, una vez que eres parte, tienes que trabajar por y para. El equipo te va a ayudar, pero tienes que trabajar con el equipo. En nuestro club le llamamos sentido de pertenencia. Sí, es muy importante. Y yo creo que ahora todo el tema también de redes sociales, social media, que la gente vive también un poco tan en su burbuja, creo que este tipo de pertenencia es imprescindible. Sentirte que perteneces a un grupo, sea el que sea de deportivo, espiritual o X, pero sentirte que eres parte de un grupo creo que es fundamental, ¿no? Por eso es lo que hablas de esa pirámide de las necesidades humanas. Es súper importante. Sí, efectivamente, al final necesitamos una tribu. Sí, eso es. Somos una tribu, nos guste o no, seguimos siendo animales sociales Eso y, es. y, y hay muchos básicos que necesitamos y que hoy en día están quedando un poquito pescando, pero todo está cambiando, ha ido todo demasiado rápido y nos estamos dando cuenta de que no vamos demasiado bien en ciertos aspectos y ahora es como podemos mezclar lo mejor de dos mundos, ¿no? Es decir, bueno, todas estas pues, cosas buenas como que tenemos, que pides cualquier cosa y esa misma tarde incluso la tienes en tu casa Sí, como eso, mezclarlo con todo lo que hablábamos esto, todo este tribalismo y esencia un poquito más espiritual, llámalo, o de grupo o demás. Pues sí, parte de eso es súper, súper, súper guay el tema del deporte. Y triatlón, pues oye, te obliga a hacer muchísimo de eso, muchísima piña en ese aspecto. sí, Eh, la gente se cree que el triatlón es un deporte individual en sí, pero al final tiene un componente de equipo para llegar a cierto punto que tú quieras llegar y es bastante importante. De hecho, es algo que siempre, por ejemplo, defendemos en nuestro club. El tema del equipo, yo lo he defendido a muerte, incluso a veces teniendo alguna confrontación con parte de junta directiva o con algunas personas de peso en el propio club. Es decir, esto es un equipo y todos somos parte del equipo. Sí, que luego una serie de estatus a nivel del equipo porque al final tienes que tener una cabeza visible, tienes que tener una serie de trabajadores dentro del equipo que hacen unas funciones. Sí, vale, pero luego hay otro grueso que aquí todos somos grupo, que sí, que hay rendimiento individual, vale, perfecto, pero entonces coges, te montas tú lo tuyo, te sales, pero la tribu es la tribu. Sí. Totalmente, ese parte de equipo, de tribu, tal, es muy, 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 muy importante. ¿Cómo gestionas, o hay algún truco o algo que tú hagas para crear para potenciar ese espíritu de equipo, de grupo? ¿Algo que has aprendido con los años? Uf, pues sobre todo intentar que no se divida, eso está clarísimo. Siempre hay grupetes dentro de un conjunto de 50 60 personas más afines, ¿no? Pero el trabajar constantemente en que todos somos uno, en intentar tú mismo no hacer distinciones sí o sí, que a veces fallas y las haces en cierto modo, sin querer, ¿no? De manera inconsciente, porque tú también tienes ciertas afinidades con unas personas o con las otras, ¿no? Incluso haces mayores distinciones cuando no tienes afinidades con esas personas, pero es difícil. Con los años se va aprendiendo, con los años se va aprendiendo, sobre todo
que ellos vean que tú las cosas las haces honestamente, con cierta humildad, ¿vale? Y por ayudar, es decir, no se miente, no se es deshonesto, mostrar confianza y sobre todo que tú quieres aportar y que hacer las cosas bien para todos. Que todo esto sume, ¿vale? El ego hay que metérselo donde te quepa, eso en muchas ocasiones. Otras veces el orgullo hay que sacarlo, no puedes tirarlo por los suelos. Entonces es complicado el tema de gestiones. A veces no se da cuenta la gente, pero gestionar grupos de 60, 70 personas, estar ahí para un lado, para el otro y manteniendo balanzas ahí equilibradas, es complicadete y a veces, pues no puede gustar a todos. Ahí eso que estás diciendo me hace mucha gracia, ¿no? Porque igual mi mundo es más el de levantamiento de pesas, un poco más en ese aspecto, ¿no? Pues, lo que he hecho más. Y hay un gimnasio que he seguido mucho, Westside Barbell, de Luis Simmons, entrenador de fuerza de powerlifting. Y este tío tenía en su gimnasio, eran los mejores del mundo powerlifters, ¿no? Y dice, no te puedes imaginar la de ego que hay ahí. Más era un deporte como digo, este de serie B, gente en su momento eran todos más chungos todos, tíos que levantan pues 500 kilos en sentadillas, bestias pardas. Dice, pues imagínate, dice, tener a 12 tíos, campeones del mundo todo, cada uno, muchos de ellos en categorías diferentes, pero que quieren romper los récords de las anteriores de tal, o incluso que están en su misma categoría y pelean entre ellos. Dice, y juntar, dice, ya no, dice, lo que ha hecho este tío ya no es a nivel de entrenamiento. Dice, haber sido capaz de juntar todos esos egos y hacerlos remar en la misma dirección, ese es el verdadero mérito de Lou Simmons. Dice, no es ya lo que haga a nivel de entrenamiento y que haya hecho popularizado el estilo conjugado y demás. No, no, no. Es haber sido capaz de manejar estos, que sean 6 12 tíos según el momento, y que todos remen en la misma dirección cuando en teoría deberían en contra. Es un arte, es un arte. Sí, mira, por ejemplo, te doy un par de ejemplos para que veas. Eh, a veces ha habido premios económicos dentro del club, ¿no? Porque la parte femenina pues, ha conseguido buenos resultados y los premios económicos ha creado algún conflicto en el sentido de por qué no se daban a ciertas personas. No, han sido para el equipo, en cierto modo, ¿vale? Para que no hubiese esas distinciones. O nos han ofrecido ciertas marcas productos especiales para aquellos que tenían más nivel dentro del equipo. Y no se ha aceptado. No se ha querido hacer un grupo élite, decir, no, es que estos, como tienen más nivel, pues tienen más posibilidades o tienen... No, no somos ese tipo de grupo, por ejemplo. Hay otros grupos que sí, y que funcionan de esa manera, pues porque tienen otro tipo de objetivos, también más federativo, más de equipo FETRI, como decimos normalmente. Nosotros Ujú. jugamos a otro tipo de guerra, a otro tipo de concepto de sociedad deportiva, ¿vale? Eh, ejemplos similares, pues hemos tenido unos cuantos. El tema de remar hacia el mismo sentido como tú dices, pues es que si no, no funcionan las cosas. No va. Al final se rompe todo y pasa como está pasando en muchos grupos ahora mismo que se están dividiendo. Sí. Y está habiendo divisiones. Y entonces, al final, el divide no es bueno en ese sentido. Es muy importante cuando creas este tipo de grupos, el crear unos valores. ¿Cuáles son tus valores deportivos y de sociedad? Sí, En este caso, es decir, porque va a ser, lo que dices tú, va a haber momentos en los que haya que tomar decisiones complicadas, que a lo mejor la gente no entienda por qué no aceptamos estos regalos o por qué no aceptamos o por qué el dinero no va tal, y tienes que justificarlo con tus valores. Es decir, pues, señores, es que esto es los valores de este club. Punto. Y es muy fácil. Y cuando no quieras tomar una decisión, ¿qué tal? Es decir, es que esto es lo que hay. O sea, son las normas, un poco entrecomilladas, ¿no? Es lo que, cuando estás aquí es al lo que... final toda sociedad necesita ciertos pequeños límites y ciertas pequeñas normas, siempre que sean con respeto a todo el mundo y a los demás, a ti mismo, a los demás y a tu salud mental y física. O sea, que haya habiendo respeto, las normas en cierto modo son necesarias para tener un orden y para que no haya un caos. Sí, no, además que dices, para quitarte un poco también, haces, entre comillas, responsabilidades sin quitártela, ¿no? Cuando tengas, pero decir, es que esto es así, sino, porque si no, lo que dices tú, cada decisión o cada tal es un problema gordo. O sea, pero de esa manera tienes unas bases, tienes unas guías, señores, esto es así, es que cuando uno se apunta aquí, sabe cuáles son
las ideas de este club, somos lo que somos y se lo hemos creado con esta idea. Para lo bueno y para lo malo. Obviamente esto nos va a perjudicar en algún momento a corto plazo. Siempre esperas que a largo plazo sea lo más beneficioso. Totalmente. Pero esas normas existen también incluso hasta el tema cuando hemos comentado antes los motivos por los que uno elige un objetivo de triatlón y cosas así. Es decir, ahora, tú has elegido esto, hay que intentar cumplir esto, esto y esto. ¿Que no somos capaces de cumplir esto, esto y esto? No hay garantías. A lo mejor no Hay es. gente que le duele mucho eso, ¿eh? Ponerle en su sitio y decir las realidades tal y cual, sobre todo por el tema de motivaciones que le mueve a mucha gente, a veces de realización social o de evadirse de ciertas cosas que está teniendo en la vida. Ostras, que le pongan esas, no normas, pero sí que le pongan las cosas bien claritas, que le pongan en su sitio. A mí me ha costado a veces que haya gente que ha huido. Sí. Bueno, A mí me ha pasado alguna vez también. He tenido clientes con los que decir, oye, tú me has contratado por esto. No estás cumpliendo, no estás cumpliendo tu parte del trato. O sea, mi trato es, yo me preocupo por ti, yo voy a hacer todo lo posible a nivel de conocimiento de tal, de planificación, voy a estar a tu lado, pero tú tienes que hacer, tú eres el que tiene que ejecutar y no estás cumpliendo. Y esto pasan dos cosas. Tú no cumples objetivos, dos, a mí me da muy mala visión, porque... no, si no, ¿sabes? Eso es una cosa que he aprendido, ¿no? Entonces, antes sería así, ¿no? Oye, o a mí me da mala visión, o incluso, o no seguimos. No, no estás cumpliendo objetivos. No lo vas a conseguir. Si me haces caso a partir de ahora, lo que vas a conseguir es esto. A lo mejor es estar en el kilómetro 10 y luego seguir, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esto. Sí, O vamos a hablar y vamos a replantearnos la situación. A lo mejor el objetivo no es el que tiene que ser. Vamos a no buscar es el que otro. tenías. Eso es, y vamos, y luego ya lo intentaremos. Entonces, bueno, pues al final también nosotros somos gestores de emociones, no solamente de entrenamientos, y al final acabamos así, ¿eh? O sea, cuando trabajas con grupos de edad, te dedicas más tiempo a gestionar emociones, a gestionar su intestino, ¿vale? A gestionar su sistema inmunológico, más que otras cosas, más que los entrenamientos, empiezas a mirar, a ver, si estamos estresados, si resulta que nuestra microbiota y nuestro intestino no está funcionando bien, que estás depresivo, tal y cual, a gestionar el 10% con 15 segundos de descanso en zona 3. Es que esa es algo a lo que me estoy dando cuenta mucho, no sé si en los últimos años, pero le pongo mucho más atención a eso que lo que dices tú, ¿no? Que al entrenamiento en sí. Pero el entrenamiento, cuando hay intención, cuando se hace con intención, independientemente del tipo de entrenamiento que sea, consigue resultados sí o sí. O sea, el porcentaje es ínfimo cuando lo haces 15 segundos o 20, da igual. Le has puesto la intención necesaria en sí, no. Creo que es mucho más importante controlar todo lo que has comentado alrededor. Oye, pues tú estás durmiendo bien. ¿Cuántas horas duermes? Estás cansado, llegas cansado. Todos los entrenamientos son como un sufrimiento por ti. ¿Tú estás durmiendo bien o comes bien? Sí, no. Pues a lo mejor tenemos que echar mano ahí, porque nos estamos preocupando a lo mejor de, pues lo que dices tú, de ese porcentaje que si trabajas con la élite, pues puede ser muy importante esos 5 segundos de más o que haga una serie más, una serie menos y que cuentes y tengas todo eso en los planes. Que también te digo yo, que lo que hablamos antes, que si es alguien a primer nivel, casi seguro que esa persona sabe si ya ha llegado o no ha llegado sin necesidad de que tú le digas si haces Sí. más o menos. Eh, con lo cual realmente tampoco creo que sea tan imprescindible esos porcentajes o esos rangos, ¿no? Creo que es fácil porque es a nivel de medición y todo lo que sea un poco en papel, nos pone, nos lo pone más fácil a nosotros como entrenadores, nos podemos justificar más. La realidad es que no creo que sea tanta diferencia. Muchas veces cuando me dan los clientes, hago los programas y pongo horquillas, muchas veces, entre 4 y 8. Una horquilla muy grande, digo, es que yo no voy a estar contigo ese día. Es que no te voy a ver. Digo, tú me lo dirás con tus sensaciones. Hay veces que 4, porque me pasa a mí en el gimnasio muchas veces. Yo estoy saliendo a correr y tenía en la cabeza una idea y luego cuando estoy en medio de la sesión, resulta que no. Entonces es como, es que te lo vas a ver, te lo vas a decir tú solo. Y a lo mejor te pongo 6 y ves que puedes hacer 8. Pues aprovecha el tirón y dice, no voy a hacer los 8 que me siento hoy como una rosa. Una horquilla muy grande y que
lo que hablábamos un poco, tienes que aprender a sentirte, tienes que aprender a saber cuándo puedes empujar y cuándo no puedes empujar. Tienes que escuchar tu cuerpo. El reloj no te lo va a decir. Te lo va a decir, pero no va a ser muy fiable. Sí, no, es el aprendizaje de sensaciones, el aprendizaje de las emociones, todo eso es fundamental. Mira, yo en sesiones, por ejemplo, de estudio de entrenamiento, ¿no? De ya gente para salud. Tengo un protocolo de inicio de calentamiento que prácticamente siempre es igual, ¿vale? Hago modificaciones de vez en cuando, pero va dentro de los mismos parámetros de movimiento o de los mismos parámetros de trabajo de activación y eso, porque eso es mi evaluación diaria. Ahí ya sé, igual que cuando me viene un triatleta a la pista o viene por el pasillo de la piscina, ya sé si viene cansado, si viene disperso, si tiene un problema en ese día, todo. Es Se ve. decir, e incluso esos primeros movimientos te están diciendo ya no solamente estas cosas, sino que te están diciendo si está mejorando. O sea, en el Mm. momento que una persona empieza a hacer una movilidad en el calentamiento, esa movilidad resulta que tiene mayor rango de movimiento que hace 2 meses, ya estás viendo que estás mejorando. Ahora, ves que ha mejorado ese movimiento, pero dentro de 2 semanas la cosa está chunga, de repente aquí está pasando algo. O sea, que al final es, hay una cosa que me dicen, ¿por qué no tienes más gente online y por qué pierdes tantas horas estando en la pista o en la piscina o en el estudio que doy yo las sesiones? O sea, porque Sí, por ejemplo, podría tener alguien trabajando, pues porque es que mi trabajo es observar sobre todo. sí. Y de la observación soy capaz de sacar adelante mucho más que solamente una serie de datos. eh, Tengo que ver, tengo que observarle cómo se está moviendo, cómo está levantando ese peso, o cómo realmente se le están moviendo las piernas en esa técnica de carrera cuando estamos Sí, en el minuto brutal. 45 de entrenamiento. Es que es fundamental. Es que lo mejor son los ojos. Es que al final la mejor herramienta de un entrenador son los ojos. Lo que dices tú, a mí me pasa, yo trabajaba en un gimnasio, tenía unas escaleras y yo según subía en las escaleras, yo ya sabía qué tenía que hacer ese día con esa persona. No sabía ni preguntarle. Según le veía subir las escaleras, digo, ya está. Digo, hoy no va a ser el día, o hoy es el día de darle caña. Y lo del calentamiento me ha hecho mucha gracia porque yo tengo el mismo calentamiento también para prácticamente todo. Pero porque lo que dices tú, si yo ese mismo calentamiento se lo veo 200 veces a una persona, es que lo tengo trilladísimo. Es que si al mínimo cambio, a la mínima tal, yo ya sé que ahí hay algo que no cuadra, porque he visto esa misma rutina, lo que sea, 50 veces. Entonces es muy fácil para mí ya ver pues si es un día esporádico, yo sé, a lo mejor la semana anterior esta semana ha sido muy dura de entrenamiento y está tenso y no llega bien. Ahora, 2, 3 días seguidos en línea, veo que el calentamiento no va por donde debería ir, algo no estamos haciendo bien. Pero Sí, es sí, eso, tienes que estar delante. Si no estás delante, pues sí. es muy complicado que te Ahí lo... es que el ojo clínico y el ojo de entrenador te lo debe estar ahí constantemente. O sea, no, yo en la pista me dicen, ¿por qué no utilizas esta tecnología para la técnica de carrera? Es que no la necesito. O sea, yo no necesito una gran tecnología para ver que esa postura está correcta o se nos está yendo, o ver si, a ver, que a veces tiras del móvil, haces la grabación para ver un poquito los frames de un cierto Haces movimiento, un si slow-mo se para les, ver ciertas cosas, sí. si se le está adelantando o no se le está adelantando esa rodilla o lo que sea, pero a una persona de la calle, Mm. solamente con dos cositas que le digas, es capaz de reconocer si una persona está corriendo mejor que otra. Es que se ve, o sea, es que dice la gracicidad, la elegancia, el movimiento, la fluidez. Otra cosa es que sea más rápido o no. Eso ya es Sí, distinto, ¿vale? eso es otro O que asunto, llegue pero antes, eso es. estoy 100% de acuerdo. O sea, cuando dices, si es que se ve, lo que dices tú, ¿es elegante o no es elegante? ¿Se ve forzado o no se ve forzado? Ya te estás contestando tú solo. Y eso lo sabe hacer todo el mundo. Es como la pregunta a la alimentación. Como tú sabes lo que es bueno y lo que no es bueno. Yo te doy 3 opciones y tú sabes cuál es la mejor de las 3. Que lo podemos complicar mucho todo lo que tú quieras. Ahora, si te vas a lo Sí, sí. básico, a lo más fácil, tú sabes de sobra qué opción es lo mejor. Vas a un buffet y tú sabes qué opciones son las mejores de las que no son las mejores. Ahora ya, cada uno Sí, con sí, sus, no. cada uno con sus decisiones, pero creo que somos capaces de percibir mucho más de lo que no nos damos cuenta o de lo que realmente luego utilizamos. Sí, sí, a ver, al final, hablando ya de deportistas, para hablar de nuestro, bueno, hacer una charla sobre deporte,
que se complican la vida porque les da la gana. Es decir, les da ese afán de la píldora mágica para cortar y para tener atajos, al final es lo que les complica la vida. Sí, Porque realmente a cualquiera que yo he sentado delante de mí y le he empezado a preguntar qué tendrías que quitar de la alimentación o cuáles son los alimentos que tú crees que son saludables o los que son saludables, por lo general no fallan. Bueno, entonces, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué te estás peleando con todas estas cosas? Es que leí, es que vi. Vamos a ver, déjate de leches. Es así, sí, no, es no. esto. El mundo claro de la alimentación, que es la moda ahora, o sea, hubo Sí, una época en que todo el mundo sabía de correr, hubo una época que todo el mundo sabía de triatlón, había una época en la que todo el mundo sabía de CrossFit, sí, había una época en la que todo el mundo sabe de coaching, y ahora toca una época en la que todo el mundo sabe de nutrición. Estamos así. Y con sí, eso es con lo que nos enfrentamos los entrenadores, los nutricionistas de verdad, los fisioterapeutas, etcétera. Al final te enfrentas en eso, que es lo que tú has dicho, esas redes sociales y ese tipo de cosas, y toda esa información que convierte a la gente, al deportista en sí, como suelo decirle, ¿no? O incluso a entrenadores novatos, de momento que están sí. empezando y buscándose la vida, que es muy digno, que es normal, ¿no? Pues lo que suelo decir yo, en borrachos de información e ignorantes de experiencia. Sí. Creo que es mucho. Ahora pasa bueno, siempre ha pasado, pero creo que ahora es mucho más fácil llegar a ese nivel. Y que, joder, a todos nos ha pasado, que vemos algo nuevo, ves algo que tal, y soy el primero. Y yo soy el primero que ve algo nuevo y yo soy el primero que se pone a practicarlo en el estudio y hacerlo yo mismo. Y luego a lo mejor me emociono mucho, digo, hostia, esto mola, lo incluyo a ciertas personas y al medio plazo, a largo plazo, digo, "Meh, no, No, realmente no." tú echa un vistazo a tu repertorio, ¿vale? Y el repertorio que sueles tener es aquel que tienes experiencia en que funcione dar resultados, ¿vale? Y por lo general es que si nos sentamos 20 entrenadores juntos, los repertorios son muy parecidos. Alguno tiene un matiz, ¿vale? Sí, Pues porque domina mejor una cosa o domina mejor la otra. Pero todo esto de las novedades que salen por ahí, sí, mira, mañana viajo a Málaga a un curso, voy de alumno, ¿vale? Una formación de un compañero de facultad, Iván Gonzalo. Bueno, sí, pues eh, lo comentaba, ¿no? Hay herramientas que son estupendas para hacer, para entrenar, pero que las podemos utilizar tú y yo, que tú se las pones al 90% de tus alumnos y no se pueden utilizar porque no tienen las capacidades para ello. Y las van vendiendo, y intentan venderlas a todo el mundo. Pues no. O sea, que al final son cuatro cosas entre comillas, ¿vale? Son más, pero sí, que son cuatro, un bloque común que es el que realmente da resultados a la población en general. sí. Que lo No, totalmente. conozcamos lo demás para cuando tienes otro nivel, vale. Sí, Totalmente, esto es como todo. Puedes hacer una casa con cuatro ladrillos y un poco de pasta y un tejado tal, y haces casa muy bien hechas, con materiales muy básicos. En el ejercicio pasa lo mismo. Luego, a lo mejor, si quieres hacer pues eso, un rascacielos, tal, a lo mejor si no tenemos que poner finos a nivel de materiales y tal, pero para la mayoría de cosas, pues el ladrillo y el cemento pues van muy bien. Y en el no, entrenamiento pues, pasa lo mismo, al final con cosas muy básicas, realmente vas muy lejos. Yo creo que pues eso, entrenadores que nos pica, pues que a lo mejor llevamos haciendo lo mismo muchos años y ves algo un poco diferente y dices tú, pues voy a explorar, voy a hacerlo, voy a practicar, porque al fin y al cabo también nos cansamos de un poco de lo mismo del A, B y C, ¿no? Pero que es que luego al final te das cuenta de que es que A, B y C funcionan muy bien. sí. Que es que la B y C no funcionan. Es el bloque común. Luego ya hay peculiaridades, ¿no? Pues porque tienes jugadores de fútbol y y necesitas unos trabajos específicos más hacia sus especiales, etcétera. O Sí, tienes gente de fútbol americano. O resulta que es que tú tienes el golfista. Pero al final hay un grueso que es lo que realmente funciona. Y bueno, en tu actividad, ¿no? Al final, pues la mía en cuanto al estudio, no ya al triatlón, sí. al final son empujes, son tirones, son componentes de rodilla, componentes de cadera, y a partir de ahí a trabajar. Hay cosas que son solamente show. Es un espectáculo, un poco de show, porque nos mola y ya está. Pero para lo que es sacar resultados deportivos o de vida cotidiana, Ujú. hay que ir a por un grueso que es el que suele funcionar siempre.
Sí, yo creo que sí. Y pasa. No sé si en el caso del strength and conditioning, creo que pasa un poco. Tienes un poco los dos extremos, ¿no? Es como el entrenador clásico, llamado americano, de sentadilla, peso muerto y press de banca para todo el mundo y no hay más. Y luego los ejercicios raros intentando simular al máximo posible X patrón de tal. Sí, Ostras. Y digo que me gusta jugar con todo y probo con todo, pero al final dices, no hay nada más específico que el deporte en sí. Cuando sí, hablamos de está claro. hacer entrenamiento cruzado. Si voy a hacer algo en el gimnasio, que tenga relación con lo que voy a hacer, sí. Pero realmente no tengo que simular esto, porque lo primero es que no lo voy a simular, porque las velocidades a las que de ejecución no van a ser las mismas, la coordinación no va a ser la misma, porque X no va a ser el mismo. Entonces simplemente trabaja músculos, haz que todo más o menos funcione correctamente, con una buena técnica, y deja luego que tu deporte dicte, dale las herramientas. El gimnasio dale las herramientas para que luego en pista o donde vayas pueda funcionar bien. No sé cómo es tu experiencia en cuanto a en ese Bien. aspecto. Mira, eso que acabas de decir, no te lo resuma. Te lo voy a intentar esquematizar en mi concepto, ¿no? Sí, Primero hay que tener un ser humano. Es decir, si tú no te mueves como un ser humano, no te vas a poder mover como un deportista, como un atleta, ni de coña. Es decir, tu movilidad de tobillo, tu movilidad de cadera, tu movilidad de rodilla, tu estabilidad de hombro, tu postura, ciertos componentes mínimos de una resistencia de base, de una fuerza X, etcétera. Es decir, un ser humano funcional. Después de ser un ser humano funcional, un atleta. Y un atleta no te estoy hablando de un triatleta, no te estoy hablando de un boxeador, no. Un atleta, es decir, esa funcionalidad humana que seas capaz de potenciarla. Y una vez que he conseguido ser capaz de potenciarla, me convierto en un deportista. ¿En qué? ¿Un triatleta? Pues un triatleta. Y ya vamos al deporte específico en sí. Porque ya tenemos las bases de lo que mis problemas con algunos deportistas. Vienen a la piscina, es que no me enseñas técnica, es que no puedo enseñarte técnica, porque la enseñanza de la técnica requiere unos parámetros motores que tú no tienes y que esos los vas a conseguir si te apuntas a pilates. Porque si yo te digo, lleva la mano hasta aquí o lleva el hombro hasta aquí o tienes que tener esta postura, o tienes que mover el pie de esta manera, si tu pie no se mueve, hay que sacarte de la piscina y que se mueva. ¿Vale? Entonces ya tengo el deportista en sí. Ahora bien, tengo un grupo de edad de 55 años o de 57 años que ni está bien como un ser humano. Y como no está bien como un ser humano, no le voy a tener en condiciones como un atleta. Y tampoco le voy a tener en condiciones como un triatleta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hago? Caballero, vamos con lo que tenemos. Y que te entre en la cabeza que vamos a tirar con lo que tenemos. ¿Vamos a estar trabajando en los otros sentidos? Sí, pero tampoco nos queda, y disculpa que lo diga así, tanta vida sí. deportiva como para decir, no, es que dentro de 12 años podemos conseguir esto si mejoramos tu funcionalidad de no sé qué. No, pues vamos a divertirnos, vamos a disfrutar con lo que tenemos, vamos a tener en cuenta que vamos a tener cierto riesgo de lesión para evitarlo, vamos a tener en cuenta que no vamos a tener este rendimiento ni de coña porque te falta esto y esto, y mientras pues vamos a ir trabajándolo. Pero que seas consciente de ello, que no te amargues. Sí. Esas son las cosas que pasan mucho con el deportista amateur. No sé qué, es que se frustra. No, no, vamos a dejar de frustrar. Tus características, este es el proceso que tendríamos que tener, no lo podemos tener, coño, vamos a disfrutar del deporte. Vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Eso es. Totalmente. Esa parte es súper, súper, súper importante. Quería tocar el tema del Pilates, porque he visto hace poco que estás el instructor de Pilates, ¿estás sacando algo así o te has terminado de Sí, sacar? Sí. por la Academia Pic Pilates, una de las clásicas, Sí. de las que me meten mucha caña. Sí, sí. ¿Cómo es tu experiencia con el Pilates? A ver, yo siempre ¿Lo conocías lo ya he querido hacer. o Esto. Dime. conocías ya, tenías experiencia ya con Pilates Sí, antes del hace curso? años intenté con ello, lo que pasa es que por circunstancias personales no pude seguir haciendo el curso y eso. ¿Qué es lo que pasa por qué Pilates? No es que diga, no, es que Pilates es el mejor, tal y cual, no. Yo, mis deportistas o incluso en mí mismo, ¿vale? Necesito que mejoren la funcionalidad de ciertos aspectos a nivel de movimiento, ¿vale? Bueno, pues lo que he visto durante todos los años es que el trabajo de Pilates es un trabajo que en poco tiempo consigue lo que yo quiero a nivel de funcionalidad, de movilidad, de estabilidad zona media, a nivel postural, en poco tiempo y además de
manera estable. Es decir, yo te cojo una pistola de percusión y soy capaz de que en 30 segundos ganes 10 centímetros de flexibilidad, pero dentro de 2 horas eres el mismo. 3 sesiones de pilates son capaces de hacer que durante ya un tiempo hayas modificado un poco tu patrón postural, hayas mejorado tu tono de zona media e incluso tus isquios o tu pelvis estén en mejor situación con un reformer. Y lo he comprobado. O sea, no es que no todas las cosas cuando las digo es porque las he comprobado y si, digo, y si la he comprobado y a mí no va a funcionar, digo, pues a mí no va a funcionar. Pero lo he visto. Aparte que luego estamos tanto con el tema de la meditación, con el tema de evadirse de lo demás. Bueno, pues una actividad de pilates bien dirigida y guiada hace que estés durante 60 minutos en lo que tienes que estar. Porque estás pim, pam, y no paras. Entonces estás con la mente en ti, en tu percepción. Y algo que hemos hablado al principio, En percepción sentirse. corporal, conocerse a uno mismo. Es decir, es una herramienta, no es que Sí, sea lo mejor, no, es una herramienta que he visto que es bastante válida para muchos objetivos que yo quiero con mis alumnos o con mis deportistas en sí. sí. Igual que hay otras, ¿no? Como por ejemplo el trabajo de respiración y cosas de estas. Para la salud, para el rendimiento, pues el trabajo de respiración y el sistema respiratorio, porque al final es la base de los deportes del triatlón, sistema de aporte de oxígeno. Un componente es la respiración. Básico. Es Ese. eso. Es que bueno, me llama la atención. No es que me gusta mucho el tema del Pilates, vamos, debería retomarlo, la verdad sea dicha. Pero cuando empecé, joder, yo conocí a mi mujer y resulta que íbamos al mismo gimnasio. Y no nos habíamos visto nunca. Digo, es imposible. Digo, yo vivo allí. Digo, paso mucho tiempo en ese gimnasio y no te he visto nunca. Pero voy a Pilates. Dije, ah, vale, por eso no te he visto. Está en la otra corner de la sala y nunca he ido ahí. Y empecé a hacer Pilates con ella. Y yo la engañé para spinning, ella me engañó con Pilates. Y fue una frustración tal, primera clase, ver que no podía hacer la mitad de los ejercicios, las viejas que estaban en primera fila haciéndolo todo perfecto, yo que no me podía llegar ni a las tibias, era como un tronco, y fue como una frustración tal que dije, esto no me puede pasar. Yo pensaba que estaba en forma. Levanto pesas, hago cardio, tal. Pensaba que estaba en forma, que hacía todas las cosas bien. Y fue tal frustración, digo, esto no puede ser. Digo, Pilates aquí a tope y 2 sesiones de Pilates a la semana. Y lo que dices tú en mi caso personal, fue unas ganancias bestiales. Y lo más importante, la coordinación y el control motor que gané en esas sesiones se ha mantenido durante el resto de mi vida deportiva. O sea, lo dices tú, saber lo que es una esta neutra, una pelvis neutra, un tal hombro, no sé, mil cosas de flexibilidad ni hablemos. O sea, es que desde entonces es que toco la palma fácil cuando me agacho, toco los pies, la palma. Desde ese día, o sea, desde en cuanto rodamos un poco, se han mantenido y el control que ganas es muy, 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 muy bestia. Y cuando luego empecé a dar clases también, un poco, demás, trabajando con clientes, y es que he visto siempre lo que dices tú, siempre he visto también lo mismo, ¿no? Que se ganan una, una propiocepción y un control motor muy, 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 muy bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que es que hay muchos ejercicios que tú puedes hacer en una sala, ¿no? Para todo este tema de que estamos hablando, ¿no? De esa Sí. estabilización, etcétera. Pero no están sistematizados, la gente los hace de manera aleatoria. No, es que este Mm. viene. Entonces, lo que tiene el trabajar bien en Pilates es sistematizar y tener una metodología en la que te va llevando a armarte. Que lo podría hacer con otra actividad que no fuese Pilates. Es decir, yo cojo las herramientas que tiene Pilates tal y cual, le monto unas sesiones que puedo Mm. llamar cualquier otra cosa, pero al final es sistematizarlo y llevarlo en esa línea. Sí. ¿Vale? A Pilates. Lo podría haber llamado yo de otra manera si me pongo con otros ejercicios en esa línea. ¿No? Pero esa sistematización de llevarte hacia una estabilización, una elongación, una coordinación, una percepción de tu cuerpo, que además en el triatlón es fundamental. O sea, la natación es sensibilidad. La bici, al final, es mantener horas y horas, en nuestro caso, que es, por ejemplo, el mío, larga y media distancia, una posición y una concentración en lo que hay que hacer en todo momento. Porque como te despistes, ni te has alimentado, no has bebido, ya la estás cagando. ¿Vale? Y la carrera a pie, al final, el rendimiento de la carrera a pie a la larga viene en la capacidad de no desarmarse. Es decir,
te vas desarmando, aparte que te vayas destruyendo, y el trabajo de fuerza es importantísimo para larga distancia, para evitar la desestructuración muscular a lo largo, ¿no? Esa capacidad de no desarmarte, ir perdiendo la técnica y poco a poco quedarte más aplastado y poco a poco avanzar menos. Mm. Y esas cosas son importantes. Entonces, hay que ver todo de una manera holística. Entonces, yo lo voy viendo de una manera holística, desde lo que acabamos de ver, ese trabajo de pilates, ese trabajo de respiración, ese trabajo de percepción corporal y de emociones, el trabajo de fuerza que acabo de mencionar, todo lo que hemos hablado antes de la técnica y el Mm. sentirte arropado, al final es una visión holística del ser humano, de la persona y del entrenamiento para, pues, para conseguir lo que queremos, disfrutar con nuestro deporte y que nos guste y sacarle rendimiento. Sí, que podamos estar lo más a gusto posible y que no, y al final, pues, Sí. lo más saludable pues, es intentar evitar lesiones y demás. A nivel de entrenamiento de fuerza, cómo lo organizas o en qué te basas o si tienes alguna filosofía en ese ámbito, enfocado al triatlón? Eh, Lo mismo que hemos hablado un poquito al principio, ¿no? Hay que ver, contextualizar con quién estoy, con qué tipo de deportista estoy, ¿vale? Hace poco escuché todo esto de, no, es que los noruegos no hacen entrenamiento de fuerza. Eh, es que entrenamiento de fuerza ya a esos niveles es fatigarles más. No sabemos por qué no lo hacen, por cualquier motivo, pero sí que lo han hecho durante su vida, ¿no? Para bajar masa muscular, porque yo era un tío grande, pues he tenido que dejar de abandonar el entrenamiento, entre comillas, de fuerza, porque al final, ¿qué es fuerza? ¿Vale? Los entrenamientos solamente medidos a nivel de velocidad, el press de banca, el remo, la sentadilla tal, o es una plancha isométrica. Entonces, ¿qué es lo que miro? El contexto de las personas con las que estoy trabajando y cuáles son sus necesidades. Eh, Periodista durante la temporada, desde el trabajo de fuerza, de acondicionamiento físico general, Ujú. ¿eh? Que todas sus estructuras tengan una capacidad por medios de contracción y de dominar las posiciones, ya sean con peso corporal o con ciertos implementos, a el trabajo de fuerza hipertrofia. Yo lo hago con el triatleta. Joder, claro, normal, es para ganar masa muscular porque se quedan muy finos. No, déjate de leche. No, porque no tengo tantos finos. O sea, a muchos habría que afinarles. No, es un tema de preparar los tejidos. O sea, la fuerza hipertrofia no solamente es que tengas más bíceps, consigas tener más pectoral, no. Es trabajar sobre los tejidos. Y dentro de esos tejidos están los tendones, están los ligamentos, y luego que las fibras musculares te soporten el periodo que vas a meter de fuerza. Y si no lo metes, por lo menos que te soporten el periodo en el que vas a meter palas, el periodo en el que vas a meter un trabajo de torque en la bici o una zona 5 en la bici que es bastante potente, el trabajo que vas a meter de cuestas. Entonces, ante la falta de tiempo, en un grupo de edad, por ejemplo, meto pocas dosis de gimnasio e intento meter muchas más dosis de fuerza específica en el deporte en sí. ¿Vale? Bajo de palas, cuestas, algo así, sí, Es ¿verdad? las palas, las cuestas hacia abajo, que es un componente excéntrico brutal, que la gente trabaja poco, pero que resulta que luego lo nota la gente en el club, lo nota en el sentido de que, ostras, ganamos mucho en las carreras bajando. Hace poco, eh, Mary, del equipo, ha ganado la media maratón de la Latina. ¿Vale? La Latina es una prueba destructiva. Son 5 kilómetros iniciales o más de bajada. Al principio, claro, cuando llegas al kilómetro 8, muscularmente estás destrozado. Claro, igual que en duatlones, ¿no? Ha habido buenos resultados ahora en los duatlones. No que seamos élite, ganemos, no, sino los resultados para una persona de estos grupos de edad. Sentadillas, ¿vale? Con carrera cuesta abajo, es decir, un componente de simulación de pedaleo sumándole un componente excéntrico. Bueno, pues al final el trabajo de fuerza yo lo conozco desde el mundo del culturismo a pasar al mundo de la fuerza máxima, al trabajo de acondicionamiento físico general y de la fuerza específica. Y a que lo voy periodizando y contextualizando según el deportista que voy teniendo. Y no intento hacer dependes, sino que intento esto para este, esto para este, esto para este. Eso sí. La individualización es que al fin y al cabo es, es que no sé cómo no repetimos esto de manera constante, pero es que es la individualización de todo. Pues eso, qué persona qué puede hacer, qué no puede hacer, qué necesita, qué no necesita. Y no hay sistema que toque todos los palos porque cada persona va a tener unas necesidades completamente diferentes. Incluso pasado simplemente mismas condiciones físicas, pasado lesivo,
te condiciona de manera bestial. Sí, Entonces, pero mira, por ejemplo, de eso que dices, pero sí hay una cosa que, ante la duda, por ejemplo, como entrenador, ¿no? Empiezas a tener mucha información o lo que sea, o llega un momento que tú tienes dudas en tu profesión, pues porque todavía no tienes la veteranía, la experiencia. Hay una cosa que no te equivocas, que es lo que hemos hablado antes, las condiciones básicas de un ser humano. Somos seres humanos. Empieza a trabajar desde ese punto. Y ahí no te equivocas, porque todo el mundo necesitamos tener la capacidad de empujar, la capacidad de trepar, tener la capacidad de salto o de bajar, agacharse y levantarse. Todas esas capacidades que son básicas y no te vas a equivocar. ¿Vale? Otra cosa es que tenga ciertas limitaciones, pero aunque tenga esas limitaciones, sabes que tendría que tener estas capacidades, ujú. no puede, pues trabaja sobre esas limitaciones para ver si puede conseguir esas capacidades. Ahí no te vas a equivocar. Y luego ya a partir de ahí construye esas individualizaciones que tú dices. Es Es muy... como, sí, me permite ese pequeño consejo. Sí, no, Otras no, no, cosas no. no, pero ese pequeño consejo sí. Es, es que al final es un poco, es vuelta a los básicos. Es que no tienen más misterio, es que son, ojalá, son ciertos movimientos básicos. Levantarte del suelo, tirar algo, lanzarlo, saltar. Es que queremos complicar, pensando que vamos a ser mejores, queremos complicar tanto el mundo del entrenamiento que nos olvidamos de las bases, pero incluso a nivel fisiológico. Sí, yo no puedo hacer a una persona correr zona 1 o 2 cuando ni siquiera sabe respirar sentado aquí en la silla delante de mí. Es que es básico. O sea, primero haz trabajos de respiración en casa, haz un control y una tolerancia a tu CO2 en casa, porque eso te va a permitir que cuando salgas a correr, tu tibato, tu alarma de CO2, pues esté más elevada y no empieces a jadear en zona 2. Que entonces te ¿No? van a tener que poner a correr, a caminar, y eso a tu moral la hunde. La respiración es algo que le presto muchísima atención. ¿Cómo llegaste tú al tema de la respiración a nivel de entrenar? Lo que dices, ¿no? Es decir, entrenarlo en casa. O sea, ¿cuándo llegas a ese punto en tu carrera de que te das cuenta de que la gente tiene que pararse y hacer trabajo de respiración en casa porque no pueden, no saben respirar? Pues, pues como todo, va por fases. Todos al final llevamos en la vida y de la profesión una serie de fases que al final empiezas a mirarlo, son muy similares. Eh, una de las primeras fases como entrenador siempre, o como incluso deportista, es la del rendimiento, todo aquello que potencia rendimiento. No te das cuenta de esas bases. Entonces ya en el 2004, 2003, 2004, con todo este tema del sistema de aporte de oxígeno, tal, eh, y el tema de hacer fuerza y el tema de embrutecerte, aparece un aparatito que se llama Power Breath, que es para trabajar la musculatura inspiratoria. Yo en el 2003-2004 ya lo tenía. Ujú. Trabajaba la musculatura inspiratoria con ese aparatito. Claro, eso es rendimiento. Claro, hay otros componentes de la respiración que no has trabajado. Eso con el tiempo te vas dando cuenta. Cuando en 2014 coincidí con un compañero, Alex Ventura, de Barcelona, y empezamos a trabajar con Lee Shasby, no sé si te suena, Lee Shasby, Sí, y Vivo Barefoot. Lee Shasby era el asesor de Chris McDougall, el de Nacidos para Correr, sí. el asesor en su técnica de carrera, el tema de Barefoot Running, era también el asesor de Daniel Lieberman, el catedrático de antropología de la Universidad de Harvard, que sacó todo este tema del Barefoot Running en aquella época, 2014, 2015, Sí. 2013, todo ese boom. ¿Vale? Entonces tuve la suerte de trabajar para esta organización de Vivo Barefoot con él. Empezamos a ver todo el tema del corredor como un ser holístico y como una herramienta funcional del ser humano, el correr. No solamente una actividad deportiva, sino como algo de la esencia del ser humano. Y dentro de todo eso, ya empezamos a indagar en el tema respiratorio, en el tema mitocondrial, y yéndonos hacia la parte médica, porque otro consejito que me permito es que los entrenadores observéis otras ramas de la ciencia. Es decir, vamos a la medicina, vamos a otro tipo de ramas científicas, donde se hacen cosas que no nos damos cuenta que son la base nuestra. ¿Vale? El oxígeno es importante, sí, pero es más importante para la fisiología el CO2. Entonces ahí empecé a estudiar el método Buteco, de Ujú. trabajos de respiración, que me llevaron también a otro libro que es El poder del oxígeno, que es Patrick McKeown. no, ese es, eso es, que Ujú. es
era alumno De del Buteyko. doctor Buteyko. Ajá. Entonces empiezas a ver todo ese tema de la importancia que tiene la respiración, no a nivel solo nasal, de la nariz, hay que recuperarla, no a nivel de coger y soltar aire, sino a nivel de cuánto oxígeno utiliza tu cuerpo en condiciones. Eso es lo importante, es decir, cuánto oxígeno es capaz de soltar tu glóbulo rojo, llegar al tejido y el tejido que lo use para que sea un mecanismo energético. Y entonces ya en 2014-2015 ya trabajaba yo con los esparadrapos en la boca para que la gente Hostias, recuperase la respiración nasal. qué Claro, bueno. wow, ¿qué coño hace ese tío? Un Qué... esparadrapo en la boca. Bueno, pues dentro de la asignatura de carrera de la Federación Madrileña lo meto. Pero no solo eso, es que en Estados Unidos, dentro de sus cursos de entrenadores de triatlón, se mete eso para que la gente aprenda cuál es su zona uno y cuál es su zona 2. Tú tienes dos triatletas, sabes cuál es el de resistencia y cuál es el de sprint. Solamente haciéndoles correr en zona uno y zona 2 con un esparadrapo por la boca con respiración nasal. El de sprint le va a durar poco. El otro le va a pasar de calle. Y es así, lo he comprobado bastantes veces. Entonces, bueno, ya por esa época, hace como 10 años, Ujú. ya me centré bastante en lo que es la respiración y su conjunto de cara al deportista. De hecho, los confinamientos que tuvimos, Sí. todos los días mis deportistas, tanto los del club como los que tengo online, tenían un bloque de trabajo de respiración. ¿Por qué? Control de la ansiedad, control del estrés que se estaba generando, pero no solo eso. Quería que cuando volviesen a la piscina no hiperventilasen, por ejemplo. Entonces, mantener ciertas capacidades que no puedes mantener sino por medio de la actividad que ahora mismo no la puedes hacer, pues Ujú. vamos a hacerlas de otra manera. Qué Y bueno. dio resultados. Qué bueno. No, no, a mí me parece muy, muy, muy bestia y una herramienta que se utiliza, entre comillas, demasiado poco en muchos círculos, con lo fácil que es. O sea, es que aplicar respiraciones es muy sencillo, que 5 o 10 minutos, es que ni 10 minutos, es que 5 minutos un par de veces creas unas adaptaciones maravillosas, como lo dices, tolerancia al CO2, eh, control de movilizaciones incluso para poder expandir la parrilla. Aprender a manejar el diafragma. La cantidad de flatos, mira, tú te puedes imaginar la cantidad de flatos o de calambres en las piernas que me he quitado por medio de la respiración diafragmática y control del diafragma hacia el psoas. Eso hay que Ujú. conocerse mucho, pasa que yo soy muy friki. ¿No? Llevo toda la vida conociendo mi cuerpo, que mi médico deportivo dice que incluso es hasta perjudicial. Dice, porque en cuanto pasa algo, te saltan las alarmas y te crees que tienes algo, o ya estás ahí comiéndote el carro. Pero la respiración es que no es nuevo. O sea, Topé hacía estas cosas. Sí. Hasta Topé se le conoce por barbaridades de esas de los no sé cuántos 400. Vale, sí, ¿no? Pero a Topé, en sus series de 400 o de 200, lo que hacía es que los últimos 100, los últimos 200 metros los hacía sin respirar, para ese aguante. Pero no solo eso, es que cuando volvía a casa, hacía apuestas de tal árbol a tal árbol, caminar sin respirar. O sea, eso ahora Apneas. lo lees en cualquier. Eso es. O, por ejemplo, bueno, la natación se ha empleado de siempre, las apneas. Mm. Pero Seira Taormina, con la que tuve suerte de coincidir en algún curso, que fue campeona del mundo de triatlón, campeona del mundo de aquatlón, y una de las primeras deportistas en participar en 3 Juegos Olímpicos, en 3 disciplinas distintas, pues ella ya hacía ese trabajo de respiración por medio de la natación y por medio de la carrera a pie. O sea, que esto no es ya lleva tiempo, lo único que, bueno, como todo, ahora es cuando sale a flote, cuando, por ejemplo, gracias a esos datos que hemos dicho al principio, mucha gente Sí, cogiendo datos, bueno, pues hemos corroborado que va bien, sí. porque al final resulta que la realidad siempre va por delante de la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia es la que nos ayuda después a decir, coño, tenías razón, o a lo mejor no la Eso tenías. decía Poliquin. Dice, si tengo que esperar a que la ciencia diga o me dé la razón, no tendría tantas medallas olímpicas como tiene mi sangre. Eso es, así es, sí, sí. También es verdad que quitamos mucho y hay algo de... No sé si seguirá, la verdad es que estoy vivo un poco en mi burbuja y no sigo mucho. Pero hace unos años, hace como 5 o 8 años, salió el boom del basado en ciencia, todo en ciencia y todo el mundo Sí, sacando papers científicos. Y como de si no tenías un paper que detrás para respaldar lo que decías, eh, no tenías ni idea, estabas hablando por hablar. Y ya, a mí- sí. yo me quedo loco siempre cuando este tipo de entrenadores y demás, digo, pero
que esto es relativamente nuevo, que el deporte y el rendimiento funciona años, ya muchos años, y la gente aprende por esto, porque no había tanta metodología, no había tanto ciencia, era en plan de lo que ves. Entrenas mucho, metes muchos fallos y ves que esto no funciona y esto sí. Y no es tan... No necesitas que luego, pues lo dices tú, un paper detrás que te lo confirme. Que luego sale ciencia y te lo confirma, fantástico. Pero es que muchos entrenadores ya lo están viendo y lo llevan haciendo muchos años. No Sí, necesitan que se lo confirme, pero eso mismo, necesitas estar ahí, necesitas estar presente, necesitas verlo. Y contra más clientes tienes, más puedes probar y, pues, al final mejores datos tienes y mejor es tu ciencia, entre comillas. Dices, hay cosas que voy a probar con estos cinco y con estos cinco no. A ver qué pasa. Y ves que, ostras, pues sí, pues no. Lo de la ciencia es que hay que cogerlo con pinzas y hay que tener mucho cuidado. Al final, los estudios, no, hay cuatro que te dicen, no, es que la ciencia dice que ponen las conclusiones. Bueno, vamos a ver el contenido. ¿Cuántas personas son las que han participado? ¿Qué nivel tienen estas personas? Porque yo cojo a cualquier persona a la calle, aplicándole cualquier método de entrenamiento, la hago mejorar. Sí. ¿Vale? Ahora, ese método de entrenamiento va a mejorar a los cuatro triatletas o los cuatro corredores que yo tengo que ya tienen un nivel élite. Mm. No lo sabemos. O qué población es, de dónde es. ¿Son chinos? ¿Son indios? ¿Son caucásicos? ¿Qué nivel tienen en todos los sentidos? Es que hay que mirarlo mucho. Muchos huecos. ¿Conflicto de intereses? ¿Hay conflicto de intereses o no? O sea, yo me acuerdo cuando hice un posgraduado de entrenamiento personal, ¿no? Me dio clase un exalumno mío, Pedro J, de la Universidad de Valladolid, que es fisioterapeuta. No sé si te suena, creo que tiene, no me acuerdo cómo se llama la empresa que lleva. Bueno, es muy friki de los materiales, incluso tiene patentes de plataformas vibratorias y Ajá. elementos vibratorios y todo. O sea, y él estudió mucho su tesis doctoral, que se basó en las plataformas vibratorias en el entrenamiento por vibración. Ujú. Bueno, pues creo que para su metaanálisis dentro de lo que fue su tesis, echaron un vistazo a más de 2.000 artículos, de los cuales solo 63 valían. O sea, solamente de 2.000 y pico, 63 eran los que realmente podían valer para presentar su tesis de manera que no fuese refutada. Es decir, que realmente todos los demás con fallos, con problemas, con poblaciones no válidas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que porcentaje considerable de desecho. Es decir, Es ostras, casi un 6% nada más de entonces hay que tener investigación. mucho cuidado con eso. Y que hoy en día, con el tema con los conflictos de intereses que existen, Mm. mm, hay que tener mucho cuidadito con el tema de esto. Es decir, es que a veces, lo que tú has dicho antes de el sensor de potencia, ¿vale? Sí, Del estimador de potencia para correr. Bueno, pues es que ves los estudios y son siempre de la misma empresa, de la que lo vende. sí, Ahora ya hay algún estudio más. Por ejemplo, Pallarés, de la Universidad de Murcia, sí. ¿vale? La gente de allí del máster del máster de deportes cíclicos se dedican a investigar mucho de esto para ver, a ver, ¿esto es verdad o no? Y hombre, la verdad es que ya empieza a estar muy logrado. Yo el sensor de potencia ya lo tenía en el 2014. Hace 10 años yo ya trabajaba con el sensor de potencia. Hostia. Lo deseché. En su momento lo deseché. No, no lo veía. No le Aparte que ve. tenías que llevar el móvil, tal. Hoy trabajo con él y lo veo. Pero igual, para ciertos contextos, e incluso hay que conocerlo muy bien y conocerse muy bien. Ver cómo infraestima cuando haces un trail bajando, cómo sobreestima cuando haces este movimiento subiendo o en barro. Te sirve, pero al final te tienes que conocer tú mismo, ¿no? Al Y ahora final empieza a muchas haber veces estudios independientes. Ahora. mm, puedes llegar con el parálisis by análisis, ¿no? Se hizo mucho Sí, en inglés. Y después tener tantísimos datos que al final entender y sacar algo en concreto y en claro es complicado. Es muy, muy complicado. Sobre todo porque a lo mejor necesitas muchísima experiencia o tener un background de ciencia o pues eso, de entendimiento de este tipo de datos para poder sacar algo en claro. Para el entrenador medio, que a lo mejor no tenga esa educación, puede ser más contraproductivo que estar perdido en los laureles que realmente si se fuera a lo básico, a lo más básico, realmente. sí.
Y la persona media, el corredor medio, pues lo mismo. Es decir, es que ahora el reloj te da muchos datos, tal, pero sí, cómo es real. Entonces, me da el HRV, la variabilidad del latido. Ya, ¿cuál es la fiabilidad del reloj? Ten en cuenta que una máquina que solo hace eso vale 3.000 pavos. Tu reloj de 200 te va a dar una fiabilidad, lo suficientemente fiable como para que sea real o te puedas basar en eso. No, y tengo que descansar que me lo dice el reloj. Ah, pues bueno, pues vale. Pues ya está. ¿Y tú cómo te sientes, no? La, Me la- siento bien. la variabilidad de la frecuencia cardíaca da para otra charla. Me Hostias. acuerdo yo, igual hace muchos años ya empecé con ella, además con el HRV por Training. Hace muchísimo ya, y lo mismo, ya está bastante lograda, ya hay cosas que están bastante avanzadas, que funcionan bastante bien, pero bueno, tiene también sus peros y sus cosillas. Eh, no va mal, ¿de Hmm. acuerdo? Pero al final también es una incomodidad, es decir, por las mañanas, estar ahí, ahora mismo no te ha medido bien y te da un error el reloj, no sé qué. O sea, que tiene sus cosas que van incluso más allá de si estoy cansado o no estoy cansado. A lo mejor no Sí, estás cansado, a lo mejor estás preocupado. hay muchísimas, hay muchísimas. A mí hay dos que al final me he quedado con. Una temporada estuve como 6 meses tomando HRV, con el dinamómetro, con el de tensión. El tap test, tocando la pantalla del teléfono X tiempo para ver cuántas veces podía sacar. Un test de tolerancia a CO2, aguantando la respiración. ¿Eh? Y luego, pues subjetivo, es decir, cómo me siento y demás. Y estuve comparando los cinco modelos un poco, ¿no? Durante 6 meses. Todas las mañanas, a broma me salía casi 15 minutos. Y eso es poco, y eso es poco. Casi 15 minutos. Y al final saqué en claro que los que mejor me funcionaban a mí personalmente, luego lo que veía en el gimnasio, con lo que yo sentía, con lo que tal, fueron el tap test, medir la Ujú. versión del cómo está el sistema nervioso central, si está fatigado o no está fatigado, la tolerancia al CO2. Fueron las dos mediciones que a mí, por ejemplo, tenían más correlación con lo que luego pasaba en los entrenamientos o cómo me sentía además, que el HRV y el de la medición de fuerza. Ambos dos. Curioso. Mira, la tolerancia al CO2, yo te doy la razón. Incluso hay otra cosa similar que es el test MAF, de máxima eficiencia aeróbica, Sí. que es el típico de correr a un nivel de pulso X minutos o X kilómetros y ver cómo va esa frecuencia cardíaca, si se estabiliza. Bueno, el recorrido que eres capaz de hacer, cuántos kilómetros eres capaz de hacer en ese tiempo que te marcas, ese también funciona bastante bien porque está muy relacionado con el tema respiratorio y con el tema del estrés, de tu nivel de estrés. Ujú. La variabilidad, ¿qué es lo que veo yo? Al final yo sabía si iba a tener la variabilidad baja o alta todas las mañanas, por mi percepción. Pero es que aunque la tuviese y se me fuese abajo, porque yo la tengo muy, muy alta, la Ujú. variabilidad, aunque se me fuese abajo, yo en 5 minutos era capaz de cambiarla, o soy capaz de cambiarla. Me siento, empiezo a hacer respiración y soy capaz de modificar mi pulso en un Y lo cambio. pipas o modificar mi variabilidad. Entonces, digo, ¿hasta qué punto es fiable? O sea, hace 5 minutos hoy tendría que descansar y ahora en 5 minutos estoy de maravilla y puedo meterme todo lo que quiera, ¿no? Sí, Entonces, lo puedes hackear un poco, el de la variabilidad sí es lo verdad que puedes. el que nos escuche y conozca la variabilidad, pues puede decir, no, es que no es así lo que dice, sino es que es estudiar la tendencia, eso está claro, totalmente, es así, Sí, es estudiar la sí, sí, sí. tendencia y ver todo ese tema. Eso está clarísimo. Pero bueno, que tiene sus cosillas y daría para mucha charla el tema de la variabilidad. A mí me gusta, la variabilidad. Pasa que, por ejemplo, la he dejado ahora mismo Hmm. porque ya me he aburrido un poquito todas las mañanas, perder esos minutos. Ya me conozco, me encuentro bien. Por ejemplo, mañana me voy 3 semanas o 4 semanas a no sé dónde a trabajar de viaje y tal. Bueno, pues a lo mejor recuperas el tema de la variabilidad para ver cómo está reaccionando tu cuerpo y cuando puedes empezar a darte caña de nuevo. Pues sí, son Creo que es cosas una que son herramienta muy estudiadas. buena, igual que pueden ser todas estas de aplicaciones como la de cualquiera que cuente calorías, me da igual. Para saber un poco, tener una idea a grosso modo de calorías. Si no tienes mucho conocimiento sobre nutrición y demás, regístrate lo que comes durante una semana, 10 días, y ya te haces una idea muy buena
Ya no hace falta que estés registrando tu comida todos los días. Ya vas a tener una idea muy buena de lo que pasa. El HRV puede ir un poco como en esa línea. No, no te valen 10 días, vas a tener que estar haciendo una temporada más larga, Sí, pero vas a ver una tendencia, o vas a entender una tendencia, vas a ver correlaciones ya de tantos. Sí que es verdad que a lo mejor hacerlo durante X meses te puede ayudar muy mucho para decir, ostras, pues hoy me siento así, HRV me está diciendo esto, voy viendo un poco una tendencia, ¿no? Y a lo mejor después de hacerlo mucho tiempo, sin necesidad de tomarte la medición, puedes más o menos ver dónde estás y demás. Creo que es un poco pero claro, aprender a leer ciertos signos. ¿con quién lo hacemos? Volvemos a muchas cosas que hemos hablado al principio. Es decir, yo tengo una mujer de 46 años que hace medios Ironman, ¿no? Un par de ellos al año, tal y cual, que tiene 3 niños, que tiene que trabajar. Le digo, no, tú por la mañana te vas a levantar 20 minutos antes porque te vas a poner a tomarte la variabilidad y a ver qué tal estamos. Pues ahora tengo un chaval de 30 años que compite seriamente, que está en categoría élite, que llevamos todo estructurado, pues oye, en ese sentido, con esa persona, pues a lo mejor me merece la pena llegar al análisis hasta ese punto. Creo que se te ha cortado o se Sí, nos ha cortado. se me ha ido Sí, la cámara. De todas maneras, te voy a ir dejando libre, porque estoy robándote mucho tiempo. nada, tranquilo. Yo ahora me voy a ir a nadar 3000 y pico metros que tengo. Ah, muy bien. Planazo. ¿Cómo estás? ¿Tienes Eso alguna es. Luego, competición? ¿Tienes alguna competición ahora de camino? O... pues en Semana Santa, que le he empezado a dar un poco al gravel, tengo una de estas de 200 y pico kilómetros, ahí la Iron Gravel. Luego ya empiezo con los half, seguramente Peñíscola y eso. Voy al Campeonato de España de Triatlón Gravel, ya que es la primera vez que se hace, pues bueno, vamos a experimentarlo. Y tengo ahí pues, en mente el Ironman de Rod y eso. Así hay cositas por ahí Hay un para montón hacer. de cositas interesantes. Sí. Moviéndote mucho más hacia el tema del gravel y de los cross. Los trail me gustan, los trail así de 20 kilómetros, así para temporada de otoño-invierno y salir un poquito de la rutina de asfalto y coger fuerza, me gustan. Además, como son mucho por sensaciones, te enseñan mucho en qué situación estás en esa temporada, ¿no? Como no son tanto por ritmo, Sí. diciendo que he corrido a 4:10, como el otro día, por ejemplo, el 15K de Madrid. Bueno, ya, estos son más de sensaciones de cómo te estás encontrando, si te encuentras ligero subiendo, si bajando tus piernas están aguantando o no, y esas cosas me gustan. Y luego el gravel es porque, bueno, te saca bastante de la rutina, te saca bastante ya de la velocidad, los vatios, el ver si voy suelto o no voy suelto, y me ha ayudado bastante a nivel técnico. De nuevo, yo he tenido ahí algunos cruces mentales en las bajadas, cuando las bajadas son muy rápidas, he tenido algunos sustos y he tenido algún pequeño bloqueo y estoy recuperando otra vez confianza gracias a que en el gravel bajas a 30 por hora y parece que vas a 60. Pues eso es, pim pam, dando botes por todos los sitios, mejoras, te ayuda bastante en la técnica. Ahí, antes de cortarme, hay algo que me gustaría preguntarte, Sí. porque estoy viendo bastante comunes, muchos entrenadores, libros comentan, salir de las pistas lo máximo posible. Es decir, a lo mejor se peca mucho y veo mucha gente, muchos amateurs o no tan amateurs, que pecan de usar demasiado la pista. Uh-huh. En tema de que estos entrenadores, o te digo varios, dicen que hay que correr más trails, más en campo, en fuera, en campo, todo este tipo que desarrolla mucho más las capacidades, fuerza y demás que tanto el entrenamiento en pista. No sé cuál es tu experiencia con respecto a eso. Creo que A además ver, me fue un poco también en la línea que estás comentando, ¿no? Es decir, a lo mejor tanto la pista ahora, el gravel, siempre que vas incluso más lento y demás, que te ayuda luego a la bici convencional o en ruta, en carretera, ¿no? mira, yo uso, por ejemplo, circuitos urbanos con cuestas, porque al final son cosas a las que te vas a enfrentar, tienes que Ujú. aprender a desenvolverte en ellas, y sobre todo lo uso en ciertos entrenamientos de ritmo de competición para que encuentren sus sensaciones de competición en situaciones problemáticas como es subir una rampa, bajarla o dar curvas, o en entrenamientos largos donde quiero que encuentren la comodidad dentro de la incomodidad. Es decir, que cuando ven una rampa de 800 metros, consigan estar cómodos en esa rampa y no luchar contra la rampa. ¿Vale? Ujú. El campo
lo uso como rutina de larga duración, oxigenación, entretenimiento, poner fuerte las estructuras tendinosas, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, cada cosa tiene su momento en la temporada, o incluso cuando está fuera de momento tiene su objetivo. Ujú. El que sea, el de esparcimiento, el de semana regenerativa, el que sea. Como te he dicho, uso a veces circuitos urbanos en ritmos de competición. Cuando quiero ritmos altos, un zona 5 o algo así, o incluso una velocidad, eh, la velocidad la suelo meter más en la natación por ser menos lesiva para el amateur, ¿de acuerdo? Movimientos en los que no hay impactos y ese tipo de Sí. cosas. Las zonas 5, pues bueno, natación, el ciclismo, pues en el rodillo, para el control de la intensidad, porque en la carretera al final te encuentras con accidentes Más de complicado. terreno que son complicados, ¿vale? Si es en la carrera a pie, busco las cuestas de asfalto para que sea todo mucho más uniforme, pero también que sea en cuesta, porque estoy con amateurs de 40 y tantos, 50 y tantos años, y Sí. no quiero que tengan esa posibilidad de una rotura de fibras por una ejecución excesivamente rápida en una pista. Sí, lo que Y hablamos también un la poco pista, de... perdona que No, no, iba, no, sí, la, perdona. la pista en sí la uso para dos cosas. Una, para testear que realmente estamos donde estamos en los ritmos. Vamos a ver qué ritmos estamos llevando. Vamos por calle 1, no por fuera, que es GPS y no nos va a decir la verdad. Vamos por calle 1 a medir de verdad y ver en qué situaciones estamos. Y la otra, dinámica de grupo. Vale. Que estén ahí, que se vean cómo se adelantan unos a otros, que se animen, ese tipo de cosas. A veces que he hecho incluso lo empleo cuando voy a un circuito urbano y busco una manzana de dar vueltas. Para que por lo menos parezca una pista y tengamos esa dinámica de grupo que hemos hablado al principio. Sí, En ese sentido. Luego, si el entrenamiento para mí, pues bueno, ya es otra historia, ¿no? O para sí. una persona principal. Pero en este sentido, un poco, ¿por qué hago las cosas? Y Sí, lo tienes que que hablamos tener antes siempre un de el porqué. grupo, ¿no? Cómo creamos el grupo también es una de las partes, uno de los trucos pequeños entre y decir, bueno, pues este tipo de entorno favorece esa dinámica. Mira, puedes tener los conocimientos que tengas, hay gente que los tiene muchos, hay gente que los va a tener menos, hay entrenadores que tienen menos, hay otros que tienen más, pero si tú realmente estás convencido de por qué haces las cosas y las estás haciendo un porqué, no porque las haces así de manera aleatoria, porque las haces con un ladito, no, no, aunque hagas cinco, como te he dicho antes, la base del ser humano o las bases, cinco, y con un porqué vas a estar trabajando bien. Bueno, pues nada, yo ya con esto cierro más que una conversación más que Fíjate interesante. que yo creía que íbamos a hablar de técnica, Así que, creía que íbamos a hablar de técnica de carrera y running y mira dónde ha ido todo. fíjate, ¿has visto dónde van las conversaciones? Esto es lo que esta es la parte que me gusta de las conversaciones, que arrancas y no sabes luego nunca por dónde vas a terminar. Es la primera vez Sí, sí. que hablo con alguien que iba a hablar de pie, porque es experto en pie, y resulta que en todo el podcast, cuando lo reescucho, no hablamos nada del pie. Hablamos de la vida, hablamos de, pues eso, de alimentación, de un poco de vuelta a la vida antigua, etcétera, etcétera. Y al final tiramos todo el podcast por esa línea y no hablamos nada del pie. Fue en plan de maravilloso. Y bueno, pues otro día Sobre tendremos todo, que quedar a hablar de pie. el que nos haya escuchado, a ver, hemos hablado de muchas cosas y hay material para que a partir de ahí empiece a tirar del hilo y empiece a Sí. investigar la respiración, el HRV, la técnica, la dinámica de grupo, la pirámide de las necesidades humanas. O sea, coge de ahí y Y tira. y ahora buscas tú por ti. Eso es. Y verás cómo puedes tener, vamos, ya no solo un gran aprendizaje, sino un montón de herramientas Entretenimiento para para lo que rato. queremos. Eso es. Entretenimiento para rato. Oye, José, muchísimas Eso. gracias por tu tiempo y por esta magnífica conversación. Nada, tío Ángel, muchísimas gracias por querer que participase contigo en esta charla. Sí, joder. A ver si un día nos vemos en persona, me acerco a las rozas algún día y te pregunto qué. Así Sí, entro. perfecto. Un O si abrazo no, me grande. acerco yo donde estés, ¿vale? Madrid, cuando Nada, quieras. Chao, pues tío, un cuídate. placer para todos. Igualmente. Muchísimas gracias por Muchas gracias. llegar hasta aquí y escucharme. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí con mi conversación con José Acosta. Como has visto, hay mucho conocimiento y mucha experiencia detrás. Para mí, ya te digo, ha sido una conversación muy agradable donde me ha quedado claro que al final todo lo básico es lo que funciona, donde es vital el conocerse a uno mismo y donde a veces complicamos las cosas más de lo necesario.
Ah, y que no se te olvide recomendar el podcast a alguien, que te estaré vigilando. Espero que disfrutes el resto de la semana. Yo volveré en la siguiente. Un saludo grande. ¡Feliz running! ¡Adiós!